buenos días. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Madrid y a José María por la invitación y a ustedes vosotros por estar aquí, tanto los que estáis físicamente como los que estáis al otro lado, ¿no? Bueno, se me presenta como especialista en Administración Digital y yo soy especialista en Administración, digital. ¿Vale? Es de lo que voy a hablar, es de lo que voy a tratar hoy y, bueno, como lo que se trata es también de que haya mayor participación posible, pues vamos a empezar desde este punto de vista. Nosotros normalmente en nuestro trabajo diario, incluso los profesores, estamos siempre en el microdato, estamos en las cosas del microscopio, las cuestiones muy pequeñas, ¿no? Y el día a día va pasando y muchas veces, y cuando la vida es muy acelerada, y esto es lo que está sucediendo desde hace unas cuantas décadas, pues perdemos perspectiva. Yo voy a tratar de pasar del microscopio, pasar a un telescopio, ¿no? Voy a intentar pasar al telescopio web, voy a dar una visión general de dónde está la administración pública y qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Y vamos a ver qué impacto y qué retos está teniendo la administración pública también en los efectos desde el punto de vista digital y cuál es el resultado en el que nos estamos encontrando y algunas de las propuestas que vamos a hacer. Y acabaré hablando de algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, vamos a ver el mundo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir en una etapa de la historia y es una etapa determinada. Y además, por la edad media de los que estamos aquí, probablemente los que estén al otro llado, lo hemos vivido en primera persona. Y esto es una novedad desde el punto de vista histórico, porque los cambios tan acelerados pasaban durante generaciones muchas veces, ¿no? Los campos acelerados que estamos viviendo actualmente. Y ahora lo estamos viendo en muy poco tiempo. Vamos a ver los desafíos actuales, la revolución digital y de los datos que van acompañados, el impacto en lo público, es en lo que yo estoy especializado. Vamos a ver, eso es lo que nos preocupa, lo que más me preocupa. Todo esto que está pasando y todo eso que están contando también muy bien, magníficamente, como dirían los latinoamericanos, este conversatorio entre Antonio y José María, que es excelente como presentación y como relato de lo que está sucediendo, cómo impacta realmente en lo público, qué está sucediendo en lo público y qué va a suceder. Porque estamos metidos en ese microscopio habitualmente. Y algunas conclusiones. El mundo que nos ha tocado vivir. Esto es una sucesión de imágenes, ¿no? Vamos a ver. Solo en los últimos 33 años lo que hemos vivido. Casi sin palabras. El muro de Berlín, la aparición de la web, las Torres Gemelas, el empoderamiento de la mujer, la diversidad sexual, las cuestiones medioambientales desde los años 70 aproximadamente, Internet, la globalización primero financiera, ahora desde el punto de vista de todos los aspectos, cultural, económica, desde el punto de vista también de I+D+I, etcétera, etcétera. Y algo relativamente nuevo que está cambiando la conformación de lo público, la conformación de la política, que son las identidades. Las identidades nos han traído el Brexit, las identidades se retroalimentan con los populismos de todos los colores en todos los países del mundo y han cambiado la forma de entender lo público y está cambiando la forma de entender la política y la forma de entender las políticas públicas. Hay una gran convulsión en todo el mundo y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que sigue ahí solapada y que está condicionando lo que estamos viviendo, los efectos que tienen las migraciones y los refugiados, desde luego con lo que estamos viendo desgraciadamente en el caso de Ucrania, con más de 5 millones de personas refugiadas, y esto supone un colapso desde el punto de vista de los países receptores y una concepción también del mundo y de integración y de la cooperación internacional muy distinta, cómo impacta lo que está sucediendo en un lado lejano del mundo, cómo impacta en el día a día y por lo tanto también en nuestras propias políticas públicas. Antes ha comentado también los bulos, las fake news, y una creencia general. Decía que esta mañana estaba escuchando en la radio mientras venía para aquí que una de las principales preocupaciones de los servicios de inteligencia españoles son precisamente esto, ¿no? Los bulos, las fake news y cómo se está creando, digamos, una realidad paralela. Y también cómo ha logrado constituir algo importante, ¿no? Que a veces nos gustan más las mentiras, digamos, que nos reconfortan, más que las verdades que son incómodas, ¿no? La cola de las verdades incómodas a veces no tiene gente, ¿no? Y las verdades son verdades, ¿no? Las diga uno o las diga otro, ¿no? El coronavirus nos ha cambiado la vida a todo el mundo, nos ha cambiado la vida y nos ha dado cuenta que un fenómeno ha sucedido simultáneamente en el mundo y ha afectado a 7.000 millones de personas. Esto es algo novedoso y lo hemos visto en tiempo real con seguimiento como ninguna otra cosa en nuestra vida y cómo nos ha afectado desde el punto de vista, desde nuestra propia perspectiva, desde nuestras propias esperanzas, desde nuestro propio futuro. Y ha tenido un impacto muy importante. Los que nos dedicamos a la enseñanza, a la universidad, comentamos entre nosotros la generación COVID en los alumnos, los chavales de 18, 19, 20 años. Es otro mundo. De repente ellos ven la vida de otra manera distinta y no precisamente de una manera a veces muy agradable, ¿no?
El impacto que ha tenido el coronavirus en los aspectos que tienen que ver con la digitalización, en el teletrabajo, en la digitalización, en la automatización. Ha sido un acelerador. Ha sido un acelerador, pero antes decía José María, bueno, yo espero que no volvamos a la firma en papel. Bueno, estamos retrocediendo en algunos aspectos ya. Ya se aventuraba esto hace un par de años, cuando decíamos que nos habíamos digitalizado muy deprisa, que se había incrementado por 2, por 3, digamos, los tiempos, se habían acortado, en muy pocos meses habíamos acelerado 10 años, estamos viendo cómo hay un cierto retroceso en algunos aspectos, como por ejemplo en el teletrabajo. ¿Por qué? Porque son aspectos culturales. Cambios culturales. Y los cambios culturales, digamos, no son tan rápidos como los cambios digitales. Los se ha comentado antes en el conversatorio que estaban manteniendo Antonio y José María, ¿no? Esto no es tan rápido de hacer. Esto cuesta tiempo que la gente, digamos, cambie sus valores, cambie sus principios, cambie sus creencias. Y la fundamentación cultural de la administración pública está conformada de una manera determinada. Y esto es algo muy importante. Cada vez somos conscientes, los que nos dedicamos a la administración pública, que la transformación cultural, la transformación de valores es esencial. La orientación a valores es esencial. En aspectos tan importantes como los datos que antes ha salido. Los aspectos éticos, los aspectos donde lo público tiene que predominar cuando utilizamos datos privados, por ejemplo, ¿no? Sobre el uso, digamos, comercial que se debe realizar cuando buscamos la interconexión entre datos públicos, datos privados o datos científicos, ¿no? Bueno, la evolución de la digitalización y de la tecnología desde la cuarta revolución industrial, que algunos dicen que todavía no estamos en ella, que estamos, digamos, entrando poco a poco, y luego todas las tecnologías. Y también la necesidad de la incorporación de más especialistas en profesiones STEM y en conocimiento STEM, ¿no? La geoestrategia. Antes pensamos que era una cosa que se dedicaban los especialistas en relaciones internacionales, a los de ciencia política, a los de derecho internacional. Y resulta que nos cambia la vida. Y nos cambia la vida de una manera trascendente. No es una cosa entre rusos y la Guerra Fría y los americanos y los chinos por otro lado, ¿no? Sino que de repente nos encontramos como esta noticia, ¿no? Guerra en Ucrania, ¿no? Última hora. Estamos todos los días pendientes porque sabemos que nos afecta a la energía, nos afecta al precio, nos afecta a las posibilidades, nos afecta a la inflación, nos afecta a la esperanza y al futuro. De una manera impensable. Todo esto que he dicho, lo que os pido es que lo penséis también desde un punto de vista de cómo afecta el funcionamiento de la administración pública, a sus prioridades, a sus ingresos, a sus gastos, a los impuestos, a las posibilidades de crecimiento, a las prioridades. Cuando hay una guerra y se nos dice que se va a incrementar el gasto público en defensa a 12.000 millones de euros más al año en este país, eso es el 3% del gasto público. Esto supone una repriorización del gasto. Claramente. Y no va a ir a menos. ¿Qué trae esto? Pues tiempos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, frágiles, no lineales, incomprensibles y generan ansiedad. ¿Y esto qué genera finalmente? Miedo. Vivimos una sociedad del miedo. Nuestro tiempo se ha acortado. No sé el vuestro. Yo no pienso más allá de unos meses en estos momentos. Y cuando el poco dinero que uno tiene en el banco, cuando uno habla con especialistas, le dice, llámame dentro de 2 meses, no tomes ninguna decisión. Y esto, en el campo de la administración pública, cuando acabamos de ver en esta conversación que estamos hablando a corto, medio, largo plazo, es decir, estamos hablando a 1 año, a 2, a 5 años tomar decisiones, esto es realmente muy complejo en un mundo como es el mundo público. Los desafíos actuales. Bueno, voy a hacer otro planteamiento en esta parte, ¿no? El planteamiento es, los que estáis aquí sois especialistas en datos, y yo lo que voy a plantear, cuáles son los retos actuales, vedlos desde el punto de vista de los datos necesarios para afrontar estos retos, y también la perspectiva con la que hay que afrontar estos retos. Necesitamos un enfoque holístico e integral, como el que proporcionan los geodatos. Yo trabajé en estos temas hace muchos años. Me tocó, en su momento, se lo comentaba a José María cuando me invitó a este acto, pues, poner el sistema de información geográfica en marcha, que ya estaba puesto por una unidad muy pequeñita en La Rioja, ¿no? Y yo lo que le veía es unas enormes posibilidades para tomar decisiones y para tener un conocimiento basado en evidencias y para acertar en la toma de decisiones y tener éxito. Y también en informar a los ciudadanos, como ha salido en el relatorio,
informar a los ciudadanos, dar participación a los ciudadanos en un conocimiento mucho más exacto de su vida, para que puedan tomar decisiones también en su vida privada, sea la privada o sea la económica, en el caso de las empresas. Necesitamos esa visión que permite los geodatos, ¿no? Una ciudad con múltiples capas que permiten situar múltiples aspectos, múltiples fenómenos y múltiples realidades, ¿no? Por ejemplo, permite situar la desigualdad y la pobreza, el índice de Gini, ¿no? Que no para de crecer en muchos de los países, incluido el nuestro, o que se ha estabilizado a la baja. Necesitamos saber, cuando hablamos de los 21 distritos de Madrid, cómo están organizados desde el punto de vista de la desigualdad o desde el punto de vista de la pobreza. Nosotros hicimos un trabajo, yo trabajé 8 años para el Ayuntamiento de Madrid en un proyecto de investigación de participación ciudadana, donde el último trabajo que hicimos fue ver cuáles eran los desequilibrios territoriales de los 21 distritos de Madrid. Y eran muy distintos los distritos. Para buscar políticas necesitábamos información, necesitábamos datos. No había esa información, necesitamos mucha, y se utilizaron numerosas variables. Era un equipo multidisciplinar, había matemáticos, estadísticos, y había múltiples variables. Se fueron reduciendo las variables y dedujimos, lógicamente, una serie de conclusiones. Y las conclusiones es que en algunos distritos hay que actuar con una microactuación determinada, de ahí surgieron los planes de barrio, porque había distritos que estaban bien, pero había zonas que estaban mal dentro de los distritos. Otro de los problemas que tenemos es localizar la información a la menor escala posible, porque necesitamos microactuaciones en muchos casos. Y microactuaciones no solo desde el punto de vista territorial, también social, también educativo, también sanitario. Pero necesitamos esa visión global. Tenemos que tener una visión global e integrada. Nada que afecte a un aspecto como la educación puede tratarse solo desde la educación. Necesitamos que se trate desde múltiples puntos de vista. Para eso necesitamos información. Y necesitamos atacar los problemas desde un punto de vista lo más concreto posible, a colectividades lo más reducidas posibles. Este es, por ejemplo, la evolución de la desigualdad, donde España destaca dentro de la Unión Europea, ¿no? Este es uno de los problemas sociales más importantes que tiene España. No solo es una cuestión puramente, digamos, de titulares de prensa. Necesitamos también abordar las cuestiones climáticas y el cambio climático, que es muy distinto en cada zona de España y en cada zona de cada una de nuestras ciudades o nuestros territorios, ¿no? Esa visión global de que nada deja de estar interrelacionado. La gestión por evidencias. Necesitamos gestionar por evidencias. Antes se ha comentado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Instituto Nacional de Estadística lleva trabajando en estos temas desde el año 2016 y bueno, el resultado son, para los 232 indicadores de los ODS de Naciones Unidas, hay 144 indicadores trabajados en 367 series. Necesitamos indicadores. No porque nos gusten o nos dejen de gustar los ODS son una agenda. Y son una agenda, y ahora veremos, es un cuadro de mando. Y por lo tanto nos permite tener información como no teníamos antes de las políticas públicas, porque antes lo hacíamos a ojo. Y antes gastábamos el presupuesto pues teniendo en cuenta pues, el presupuesto anterior, que es un gran criterio. Si yo conseguí meter más dinero este año, al año siguiente lo consolido y si puedo meto más. Bueno, ¿cuáles son las prioridades sociales ahí? El peso que haya tenido o en fin, 1000 cuestiones que pueden ser ajenas a lo que estamos hablando de la gestión por evidencias. Y esto debe articularse en un cuadro de mando. Necesitamos un cuadro de mando como, por ejemplo, esta es la situación de España en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se edita cada año por un organismo vinculado a Naciones Unidas, pero independiente, donde nos dice si vamos bien, vamos mal, ahí detrás están los indicadores. Esto no es un informe oficial, no es un informe del gobierno, es un informe de una organización no gubernamental, ¿no? Necesitamos tener ese cuadro, necesitamos saber qué es lo que sucede, necesitamos la priorización, necesitamos cambiar las prioridades, porque han cambiado las realidades. Y necesitamos, a partir de aquí, que haya debate público, que haya debate social, que haya participación ciudadana, que se incorpore el conocimiento y el talento existente en la sociedad y en las empresas. Gestión de riesgos. La OCDE nos viene diciendo desde hace años, como muchas veces predican en el desierto, oiga, tienen que incorporar los riesgos a la gestión ordinaria. Oiga, ¿qué pasa a Filomena? Bueno, pues efectivamente, Filomena hay una cada X años. Pero mire, cuando hay algunos países donde se producen esto permanentemente, incluido España, usted tiene que saber qué pasa en los cauces de los ríos en España. Pero no porque vaya a llover, sino qué efecto van a tener las inundaciones en la población de alrededor y tratar de evitar el impacto o minorar el impacto. Esto no lo hacemos. Aquí simplemente lo que hacemos es mandar protección civil o mandar a arreglar después las carreteras o arreglar las casas que se han hundido. Pero no sabemos realmente cómo afecta este tipo de fenómenos a las personas, a las colectividades. Y las afecta de manera muy distinta, dependiendo su origen social, económico, la composición familiar, etc. Esto
Ahí esto es un primer trabajo que hizo el Instituto Geográfico Nacional, que miró, trabajó los riesgos naturales en el periodo 1986-2016, ¿no? Vemos España, vemos, hombre, pues que la zona morada pues siempre pasan cosas, en 30 años. Bueno, vamos a ver qué hacemos con la zona morada, no simplemente dar ayudas cuando ya la zona morada no tiene arreglo, ¿vale? Hay que saber exactamente, hay que prevenir, y hay que saber en cualquier caso, uno no puede controlar la naturaleza, pero sí puede minorar los efectos de la naturaleza. Esto es lo que hace el índice de vulnerabilidad ante choques climáticos, ¿no? Que es, esto es República Dominicana, lo hizo el PNUD de Naciones Unidas, y es un trabajo excelente, a nivel de bloque de viviendas, prácticamente de hogar, para determinar que no todos los hogares reciben el mismo impacto ante un mismo huracán. Y tienen efectos sociales, económicos completamente distintos, sanitarios y educativos completamente distintos. Y por lo tanto las políticas pueden preverlo, porque son recurrentes anualmente, como en España las inundaciones, que son recurrentes en muchas zonas, como hemos visto en el mapa del Instituto Geográfico Nacional. Innovación, otro reto importante de innovación. Y es un reto importante, estamos en un centro de innovación, estamos con una subdirección que nos ha patrocinado y organiza estas jornadas que tiene que ver con la innovación, y no es una prioridad en nuestro país. No es una prioridad porque estamos ahí, por detrás de Portugal, o de Grecia, o de Polonia. Y sin innovación nos vamos al final de la cadena. Otros innovarán por nosotros y nosotros seremos, lógicamente, comparsas del modelo, ¿no? Del sistema. Lo hemos visto, ahora veremos también, lo hemos visto durante la crisis de los microchips, lo hemos visto también durante otros efectos de la pandemia, donde hay países que están en un ranking y otros países que estamos en otro ranking. Este es un tema enormemente importante. Claro, lógicamente, no basta solo con invertir en investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Lo que se trata, y todos los informes internacionales sobre este asunto nos dicen algo muy importante, tiene que haber transferencia de conocimiento. Nuestros indicadores de investigación son altos a nivel mundial, 9-10, los de desarrollo, bueno, pero los que tienen que ver con transferencia de conocimiento estamos muy abajo. Es decir, no transferimos el conocimiento a la industria productiva. Y esto tiene un coste, es decir, me castigo a mí mismo por ser profesor de universidad, estudiamos, trabajamos, investigamos para nosotros mismos, ¿vale? Fundamentalmente, para escribir artículos donde nos autocitamos en redes. Esto hay trabajos ya publicados serios sobre esta cuestión, y que está planteándose además el que cambie todo el modelo de evaluación del sistema de investigación a nivel mundial o al menos a nivel europeo. Análisis crítico. Bueno, yo estoy siendo bastante crítico. Pues bueno, necesitamos análisis crítico. Necesitamos ver las cosas de una forma a veces incómoda, ¿no? Esa cola de incomodidad hay que llenarla con gente, ¿no? Y hay que ver, bueno, tenemos que tener un análisis crítico para ver qué es lo que está pasando en el mundo simultáneamente y verlo desde una perspectiva porque nada está desconectado, esa visión holística. Tenemos el crecimiento de las ciudades, el envejecimiento y conflictos sociales. Bueno, vamos a ver qué es lo que, cómo analizamos todo esto que está sucediendo. O, como hemos visto antes, que he señalado, la centralización de los microchips, las cadenas de suministros que se rompen y que están alterando la localización de las industrias de nuevo en el resto del mundo, fuera, digamos, sobre todo en los países occidentales. Lo está reconsiderando dónde producimos los bienes a la raíz de la pandemia, lógicamente, la transición energética que nos está volviendo a plantear de nuevo pues, muchas cosas y que la crisis y desde luego la guerra de Ucrania pues, nos está planteando que esto, cómo habíamos diseñado esa transición energética, probablemente haya que revisarla. Y, bueno, pues la crisis de los microchips que nos ha dicho, pues bueno, lo que viene en la imagen de arriba, que realmente volvemos a la transferencia de conocimiento, que quien produce conocimiento en materia de digital, pues bueno, son los Estados Unidos de América, Taiwán un 17% y China un 11%. Bueno, y después están los que lo producen, que por cierto tampoco está Europa, ¿no? en todo esto. Es decir, los que fabrican o los que los ensamblan, pues tampoco está Europa, fundamentalmente. Son grandes retos. Uno puede convertir a los países en parques temáticos, o los puede parques temáticos de ocio, de cultura o de turismo, o los puede convertir en cabeza, digamos, de lanza de la innovación, de la digitalización o el desarrollo tecnológico o el desarrollo industrial, ¿no? La democracia. Fijaos, una de las novedades de lo que estoy contando desde el punto de vista científico es que si nosotros vemos todos estos retos y buscáramos datos de estos retos hace 15 años, no encontraríamos prácticamente información. Lo bueno que tiene
el tiempo que ha pasado en las últimas décadas, las 2 últimas décadas, década y media, no mucho más, es que hemos tomado conciencia que necesitamos evidencias para estudiar la realidad. Porque cada vez es más complejo tomar decisiones y porque el entorno cada vez es más vulnerable. Y la ciencia, especialmente las ciencias sociales, cada vez trabaja más sobre datos, sobre información. Y tenemos conocimientos que antes eran puramente intuitivos o puramente teóricos. Y esto es una gran novedad a la hora de abordar los problemas públicos y a la hora de abordar sus prioridades. No hemos logrado, sin embargo, transferir esta evolución del conocimiento y de las ciencias sociales, no lo hemos logrado transferir a la realidad de la toma de decisiones y a la realidad política de las priorizaciones de las políticas públicas. No lo hemos logrado todavía. Todavía se siguen tomando decisiones con debates políticos en los medios de comunicación o en los parlamentos correspondientes, desde el punto de vista más o menos, resumo, y tú más, ¿no? Y tú más. Ya está. Este es el argumento de legitimidad cuando uno plantea. No hay datos, no hay evidencias, no hay contraste, no hay análisis crítico, no hay una visión integral e interrelacionada, no hay. Simplemente es, bueno, y tú más, porque ya sabemos qué es lo que vas a decir y además esto siempre lo hemos hecho así. ¿Qué sucede con los retos de la democracia? Bueno, The Economist nos dice, es el índice de democracia cada año, The Economist nos plantea, esto es del año 2021, esto es el 2022, acaba de salir el 2022, el avance del año 2022. Bueno, los colores azules oscuros, voy para atrás, también, España ya ha ido a color claro. ¿Qué nos dice? Retroceso de la democracia en el mundo, desde antes de la pandemia. Retroceso. Retroceso de las libertades específicamente durante la pandemia. Aquello que he dicho antes del populismo, antes he dicho de las identidades, eso tiene que ver con esto. Hay un retroceso por primera vez desde que hay datos. Por primera vez. Y liberalismo. Constituciones formalmente democráticas vaciadas de contenido en su ejecución. Por ejemplo, el control de los poderes entre sí. Poder judicial sobre el poder el ejecutivo, el poder legislativo y su sometimiento al poder ejecutivo, que ya era un clásico, pero que en estos momentos ya empieza a ser, vamos, precisamente no se cuestiona, y que nos viene a contar, efectivamente, pues una tendencia que ha aparecido en algunos medios de opinión española, pero que tienen que ver con estudios bastante potentes en universidades, sobre todo británicas, ¿no? Que nos dicen que hay una tendencia preocupante del electorado a preferir líderes no sometidos a controles en Occidente. No estoy hablando de Putin, en Occidente. En algunos países hasta el 34% de la población. En Iberoamérica más del 50% de la población. Quieren líderes sin control. Sin controles de los poderes legislativo y poder judicial, fundamentalmente. El indicador de confianza política, la serie estadística del CIS, pues esto es un sube, baja, pero baja. Y esto es muy reciente de la Universidad de Cambridge, que es también la universidad que ha dicho lo del 34% que señalaba antes. España es el país de la Unión Europea que después de la entrada del euro más insatisfacción ha generado con la democracia. Ahí se ve, ¿no? Abajo del todo, la flechita roja. Es decir, España tenía, digamos, un reservorio, podríamos decir, de democracia, precisamente porque acababa de acceder a la democracia en los años 70, y ese reservorio se ha perdido. Y se ha perdido aceleradamente. Es un reto de una enorme trascendencia política y, desde luego, para el ámbito público, ¿no? Lo mismo sucede con la falta de transparencia, la corrupción, ¿no? Estamos en el puesto 35, hemos bajado 2 puestos en los últimos años y España no debe estar en el puesto 35 en ninguna cosa, ¿vale? Ni el 35, ni el 30, ni el 25, del 20 para arriba. Cuando estamos por ahí en estos indicadores de democracia o de I+D+I, o indicadores que tienen que ver de gobernanza, o indicadores que tienen que ver, es que hay algo que no estamos haciendo bien, salvo que vayamos al microscopio, al dato concreto de lo bien que lo estamos haciendo en este sitio. Entonces sí, entonces sale bien. Esto es un dato, este es el resumen de todo esto que nos dice
CEPAL, para América Latina, pero que es extrapolable al conjunto del mundo, que es malestar social. Todo esto genera malestar social, que es algo que se percibe en la sociedad, ¿no? Que se percibe diariamente, no solo en nuestro país, en muchos sitios, ¿no? Insatisfacción con la distribución del bienestar, cuestionamiento de la desigualdad, insatisfacción con el ejercicio del poder político, insatisfacción con la representación política y el funcionamiento de las instituciones. Es el resumen, es lo que produce bienestar social. Pero es muy interesante la primera causa del malestar, la insatisfacción con la distribución del bienestar. Bueno, esta sería una imagen, ¿no? Es una viñeta que nos cuenta que, bueno, que esto del estado de bienestar, pues no hay botes para todos. Nos hemos dado cuenta. Y eso la gente joven la tiene clarísimo. Cuando te dicen que el 50% de los jóvenes están en paro, sin perspectiva de trabajo, pues hombre, lo del estado de bienestar y que hay botes para todos no se lo van a creer. Y que van a vivir que es peor que sus padres, pues no se lo van a creer. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Bueno, pues que es necesario replantear la acción pública y las prioridades públicas. Y que es necesario redistribuir la forma en la que se entiende la economía, la sociedad y el gobierno. Es necesario, como dicen los organismos internacionales ya, un nuevo contrato social. Y un nuevo contrato social es volver a repartir las cartas de la baraja. A nivel mundial. Esto es las economías colaborativas. ¿Qué está generando? Pues fenómenos que a veces, usted me escribía en LinkedIn un compañero, oye, ¿tú cómo interpretas que baje el desempleo y sin embargo baje las horas trabajadas? Me daba unas explicaciones y hay cada vez trabajo a tiempo parcial, cada vez más, que lo producen las economías colaborativas. Esto era un fenómeno que ya venía sucediendo en el resto de Europa, que ya ha venido a nosotros. Esto revienta por completo el modelo, digamos, de relaciones laborales y el modelo, digamos, de negociación sindical o de participación o de, digamos, de articulación de los modelos productivos y laborales entre el gobierno, la patronal y los sindicatos. Lo altera completamente. Y además altera también las condiciones laborales y económicas. Porque hay personas que compatibilizan trabajos debido a la economía colaborativa. Trabajo en una cosa, un rato, trabajo en otra cosa, conduzco un taxi para Uber y a la vez hago... ¿Y eso qué significa? Bueno, que esto va generando pues, una precarización de muchas de las condiciones de trabajo que creíamos hasta hace muy poco tiempo que estaban ya consolidadas, ¿no? Esto es lo que dice el Foro Económico Mundial. Necesitamos mayor cooperación tecnológica entre todos los niveles territoriales y económicos y sociales. Necesitamos renovar el contrato social global. Hay malestar social en todo el mundo. Es una de las principales preocupaciones del Fondo Monetario, del Foro Económico Mundial, de la OCDE, etcétera, etcétera. Todos los informes internacionales durante la pandemia y un poco antes de la pandemia y nos decían esto. Ojo con el malestar social, especialmente entre la gente más joven. Acelerar y ampliar la innovación climática. Necesitamos, es un gran campo además de inversión, muy importante, y hacer frente al reto de la equidad de las vacunas. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Nosotros estamos encantados con estar vacunados al 90%, dependiendo de los tramos de población, pero el resto del mundo, si uno va a África o a América, no lo hemos hecho bien. No hemos dado un buen ejemplo a nivel mundial, teniendo en cuenta que es una pandemia, que es un fenómeno que nos afecta. Lo que esté sucediendo, como hemos visto en China, nos afecta inmediatamente aquí, ¿no? La revolución digital de los datos. Esta frase no la voy a leer. Dejo que la leáis en los próximos años. Esto es una frase que saqué de varias lecturas y que, bueno, yo creo que lo resume bastante bien. ¿Por qué digo esto? Porque entre las prioridades de los responsables de la administración pública no está la inteligencia artificial. En la última encuesta que hay de este año, a 300 especialistas, a los 300 responsables de TIC en España, de administraciones públicas. No está. Y esto sí que es así. Probablemente usted, bueno, pues no le va a sustituir la inteligencia artificial, pero como no la use, usted queda obsoleto en los próximos años. Esto es un trabajo que hicimos en el INAF, que le preguntamos a emprendedores del sector tecnológico y también gente joven, ¿no? Y también de grandes empresas, algunos muy grandes empresas. Dijimos, oiga, ¿y qué tiene que hacer la administración en esto de la administración digital? Bueno, ya veréis que no tiene que ver específicamente con cuestiones tecnológicas, sino con cuestiones culturales, con actitud. Bueno, que lidere y sea capaz de catalizar, que tenga deseo de mejora, que se haga buenas preguntas para responder a las demandas y necesidades sociales. Para eso necesita información y datos. Que busque espacios fuera de su zona de confort para mejorar su imagen.
que atraiga talento de todo tipo. No lo hacemos suficientemente. Que elimine las trabas burocráticas. Antes ha salido en la conversación. Que delimite y resuelva los conflictos de intereses. La administración no es un mero observador. Que confíe y se siente y hable con actores de todo tipo, los cómodos y los incómodos. Que se coordine con otras instituciones públicas. Nos cuesta mucho coordinarnos entre distintos niveles territoriales. De ejemplo, con la utilización de inteligencia artificial, los servicios y la seguridad. Con la seguridad a veces damos un ejemplo complejo, no voy a remitirme a esta semana. Sea muy exigente en la implantación de la cultura basada en datos y la medición, que dé ejemplo en datos, y los está pidiendo, que sabemos que es una de las fuentes de riqueza de la nueva etapa que estamos viviendo, y la administración no acaba de sacarle petróleo a los datos que tiene, que son la gran mayoría de los datos que existen en la sociedad. Interoperabilidad de esos datos, ¿no?, entre los distintos niveles territoriales. Es un buen resumen, yo creo, de qué es el camino que nos queda por hacer en esta materia, ¿no? ¿Qué nos piden? Que seamos como un hub, que seamos como una gran terminal donde haya aviones que conecten de distintos grupos sociales, económicos, intereses, administraciones públicas, que interactuemos con ellos, ¿no? Que nos convirtamos, al fin y al cabo, bueno, lo que hace el cerebro y lo que hacen otros organismos, ¿no? Son redes con sinapsis, con múltiples conexiones, que de ahí surge conocimiento, que es el principal valor y riqueza de la sociedad en la que estamos viviendo. Todos estos datos y todos estos retos que estoy diciendo son para que tengamos conocimiento. ¿De qué? De la realidad. ¿Para qué? Para que podamos cambiarla y abordar estos problemas que algunos son graves y urgentes. Necesitamos formar en competencias digitales. Pero, ojo, debemos diferenciarnos de las máquinas. No vaya a ser que lo que queramos es parecernos a las máquinas, y las máquinas son máquinas. Y nosotros debemos ser distintos a las máquinas. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ser creativos, tenemos que tener cooperación y colaboración, tenemos que tener, compartir conocimiento, y tenemos que tener un análisis crítico, un pensamiento crítico, ¿no? Esto no lo hacen las máquinas. Y a veces nosotros tampoco. Y si nos queremos parecer a las máquinas, vamos mal, pero muy mal. Necesitamos también curiosidad. Las máquinas no tienen curiosidad, las programan. Un algoritmo y les programan. ¿Y qué necesitamos también? Y esto ya es cosecha mía, valores. Cuando hablamos de ética, cuando hablamos de algoritmos, la ética de los algoritmos, etc., hablamos de valores. Los valores se los ponemos nosotros, pero los valores hay que discutirlos socialmente. Son de debate público y debate político. Por eso todo lo que he dicho antes de las identidades, los populismos, el retroceso de la democracia, es tan importante. ¿Qué valores vamos a incluir en las máquinas? Pero no en las máquinas, en los sistemas de selección de información. Cuando introducimos un algoritmo, nos va a decir ese algoritmo el resultado que ya prevemos con estos valores o con otros valores distintos. La tecnología, pues está ahí. Estos datos son muy llamativos, pero bueno, inteligencia artificial, gran campo de riqueza. Robótica, ya no solo en la robótica, aquí lo sabemos de sobra, no solo la robótica industrial, sino la robótica de las oficinas, ya lo sabemos. Esta es la evolución hasta el 2017 de los robots en los distintos países, y vemos cómo hay grandes diferencias entre Alemania y el Reino Unido o Francia. Esto es hasta el 2017, esto se habrá disparado todavía, ¿no? Esto también nos habla de la posición que tiene cada uno de los países dentro, digamos, de la cadena de innovación o de la cadena, digamos, de la tecnología, ¿no? Bueno, esto es un dato, la Xunta, esto es de diciembre, de hace unos meses, compra 50 robots para realizar tareas de las que se ocupaban los funcionarios. Bueno, la robótica de oficinas, ¿no? Para automatizar procesos y eliminar trámites, ¿no? Bueno, esto es los datos, pues multiplicarlos por más de 5, ¿no?, en los próximos años. Pues este es el caso. Aparecía la noticia del otro día. Madrid usa Big Data para saber en tiempo real cómo está el transporte y mejorar el servicio, ¿no? Bueno, pues esto es, necesitamos esos datos, aplicar después inteligencia artificial para, en tiempo real, saber exactamente, bueno, pues, cómo hacer que el servicio funcione mejor, ¿no? Para el ciudadano, no para saberlo nosotros. No hay una ruptura entre datos para nosotros y datos para el ciudadano. No. Los datos son para mejorar el servicio. Si los datos son para nosotros y los guardamos bajo llave, como hemos hecho siempre, no sirve para nada. Y los ciudadanos no nos darán credibilidad ni nos darán legitimidad. Esto es blockchain, que es algo más complejo. Todos nos dejamos obnubilar por el blockchain hace unos años. Bueno, hay una serie de experiencias en Aragón, en materia de contratación, en Cataluña,
parques científicos tecnológicos. Bueno, estamos, digamos, en fase de pruebas, ¿vale? ¿Vamos a avanzar mucho más? Complicado. ¿Por qué? Es un duro competidor para la administración pública. Es un duro competidor. ¿Por qué? Porque elimina la intermediación de la administración pública. Puede eliminar la intermediación de la administración pública en muchas relaciones que tiene la administración con el ciudadano, con las empresas, con los grupos sociales. ¿Por qué? Porque hay otro ente, otro grupo, en este caso una red, que establece que eso es fiable, que es seguro y que es legítimo, ¿no? Internet de las cosas que antes ha salido, pues vamos a multiplicar por 3 inmediatamente, ¿no? En los próximos 4 años, los objetos conectados. O tenemos también las experiencias que se están haciendo, que son experiencias, algunas empresas como Urbaser, o alguna experiencia piloto que se ha hecho por parte de Castilla y León en municipios muy pequeños, desde el punto de vista de los residuos urbanos, ¿no? Para saber exactamente cuándo tiene que pasar el camión de la basura y en qué momento tiene que, para optimizar mejor el servicio, ¿no? La computación en la nube, ¿no? Bueno, la computación en la nube, pues todo el mundo tiene, los gobiernos locales pequeños tienen una gran oportunidad con esto, no solo los gigantes como Madrid, tiene una enorme oportunidad que es simplemente potencial, hay que desarrollarla, porque puede abaratar enormemente los costes. Puede abaratar enormemente los costes y ahí, bueno, pues hace falta una articulación institucional, bueno, que teóricamente está prevista en las normas, pero que hay que llevar a cabo, ¿no? Bueno, esto es Madrid, muy recientemente, febrero del 22, bueno, moderniza sus servicios digitales en la nube híbrida, ¿no? Y aquí, pues el alcalde con el presidente de Microsoft España, pues que habla sobre la apuesta de cloud en la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estamos, como muy bien se ha comentado por parte de Antonio, se está en esta fase, está la fase de avanzar y se está la fase de desarrollo. Bueno, la ciberseguridad, esta semana, en fin, es la semana de la ciberseguridad. Bueno, pues vemos que España es uno de los países más afectados por la ciberseguridad, ¿por qué será? Y alrededor de 500.000 euros es el coste de una gran empresa, en un ataque cibernético, ¿no? En las pequeñas 38.000 euros es el coste de librarse de ese ataque, ¿no? Y este es un ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés a final del año pasado, pues una serie de ciberdelincuentes pues aprovecharon la vulnerabilidad de la base de datos para secuestrarla, ¿no? Secuestrar los datos del Ayuntamiento y pedir un rescate. Vale, esto es Pegasus. Vale, Pegasus, no vamos a hablar. Y administración de datos. Bueno, hace muy poco tiempo esta cuestión era un poco, antes ha salido, hablando de la gobernanza de datos, la administración de datos. Es un sector de enorme potencial en la administración pública. Para eso necesitamos sistemas estadísticos fuertes. Fijaos que antes he comentado que de 232 indicadores de ODS que hay, el Instituto Nacional de Estadística trabaja 144. Como bajemos de nivel estadístico estatal, bajemos al autonómico, bajemos al provincial, bajemos al municipal, al de distrito y al de barrio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con poquito. Y necesitamos esos datos. ¿Vale? Necesitamos también fortalecer las estadísticas oficiales porque van a seguir siendo necesarios, además de que usemos, y digo bien, complementariamente los datos provenientes de Big Data. Complementariamente. Hay un artículo excelente de un profesor argentino que explica por qué hay que hacer esto. El que tenga interés se lo mando. Muy interesante. Sousa, muy interesante. Si los datos de inteligencia artificial, antes se ha comentado también, son inexactos, las decisiones que se tomen serán inexactas. Por lo tanto, necesitamos la fiabilidad, la credibilidad, la garantía, en fin, lo que ha comentado Antonio con mucho detalle, ¿no? Bueno, necesitamos que sean abiertos los datos. También se ha comentado antes, necesitamos que sean abiertos. Esto parecen perogrulladas, pero es que no lo son. Yo a mis alumnos les digo, bueno, tenéis que hacer un trabajo sobre la institucionalidad de las comunidades autónomas, porque es la asignatura, una de las que doy, y de los gobiernos locales. ¡Hala, entrad a los portales! Y me viene, es que no hay, no encuentro. No encuentro lo básico, por Dios, no encuentro el presupuesto, no encuentro la plantilla. Y se quedan, hacen así, pops. ¿Pero cómo puede ser? Eso sí, no hay ningún problema para encontrar los nombres de todos los cargos, muchas veces los nombres de los cargos, o su currículum, o su vida, o a qué se dedican, ¿no? Bueno, hay que articularse con los tenedores privados de datos. Y hay que articularse también a través de alianzas regionales y mundiales. En esa línea se está trabajando en la Unión Europea,
Cuesta avanzar en este tipo de cuestiones, pero es imprescindible. No hay datos del ayuntamiento, datos de la comunidad, datos del Estado y datos de la Unión Europea. Hay datos. ¿Por qué? Porque el receptor de los servicios públicos es la misma persona, o la misma empresa, o la misma organización social. Hay que articularlo desde el receptor, no desde el emisor. El Consejo Superior de Estadística creó un grupo de trabajo sobre este asunto y estas son algunas conclusiones, ¿no? Necesitamos fomentar el acceso de la información estadística para la investigación. Los profesores y los investigadores nos volvemos locos. Yo me dedico a estudiar la administración pública desde hace más de 30 años. Trabajamos a oscuras. A oscuras. Incluir variables transversales. En las estadísticas también se proponía esto desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Estaba la ONCE metida en ella y era una de las cuestiones que se venía. Creo que me he saltado una, me parece, ¿no? Sí. Establecer las políticas públicas prioritarias que precisan uso de datos. ¿Qué decía el Consejo Superior de Estadística? Que no siempre hay que utilizar Big Data. Que a veces la estadística convencional o el uso de la gestión ordinaria es suficiente. No hace falta hacer unos aparatajes tan grandes, ¿no? Impulsar el uso de fuentes de datos masivos para la elaboración y mejora de las estadísticas. Elaboración y mejora. Vuelvo a decir complementario. La estadística oficial es la que nos da seguridad, porque tiene una forma de desarrollarla de una manera mucho más precisa y mucho más científica, que simplemente en muchos casos porque el Big Data es aleatorio, sobre todo en algunas muestras o en algunos momentos determinados. Y mejorar la confianza en el intercambio, que antes se ha señalado también, de business to government, ¿no? Necesitamos ese intercambio. ¿Por qué? Porque a veces las empresas no se fían y tampoco nos fiamos nosotros desde la administración pública. Hay que mejorar ese intercambio, sobre todo en algunas áreas. Bueno, esto ya lo había dicho antes, y el impacto en lo público. Cambio del talento. Necesitamos nuevo talento. Bueno, esto es de Nacho Villoc y dice el 85% de los empleos de la próxima década todavía no existen. Bueno, eso lo escribía hace 5 años, lo escribimos ahora, lo escribimos dentro de 5 años, da igual. No existen, pues vamos mal. Fijaos, pensad esto en el perfil del funcionario público que estamos seleccionando. ¿Qué le estamos pidiendo para algo que no sabemos qué va a hacer dentro de 5 años? Bueno, ¿y qué nos dicen todos los estudios? Ese es el resumen, ¿no? Necesitamos liderazgo e influencia social, tener competencias en esto, resolución de problemas complejos, pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. Necesitamos seguir aprendiendo toda la vida, evidentemente, y eso es una estrategia, y el pensamiento y análisis crítico. ¿Esto por qué? Para no parecernos a las máquinas. Lo otro ya lo hacen las máquinas, o deberían hacerlo las máquinas. ¿Esos perfiles somos los que estamos seleccionando en las administraciones públicas? Yo soy de 6 años y medio director del Instituto Nacional de Administración Pública. La respuesta, no. No. ¿Alguien lo está haciendo? Bueno, hay intentos. Bueno, ya los veremos los resultados cuando se produzcan. El impacto en lo público. Bueno, ¿cuál sería? Primero, las centralizaciones. La administración pública, este sería el resumen, para no alargarme demasiado, básicamente la idea de esta transparencia es una gran parte del conocimiento que antes controlaba o disponía de él la administración pública está fuera de su alcance en estos momentos. Me da igual que sea una gran administración pública. Me da igual que sea la administración del Estado, la de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Madrid. Está fuera de su alcance. Y hay aspectos que quedan fuera de los Estados, en materia de I+D+I, en materia cultural, o en materia tecnológica, o en materia, por ejemplo, como hemos visto durante la pandemia. Y eso genera una nueva jerarquía entre países. Y ahí las administraciones públicas quedamos fuera. Quedamos a lo que nos digan. Podemos regular las plataformas culturales o los contenidos culturales que queramos. Pero Netflix invirtió durante la pandemia 12.000 millones de euros al año en series de televisión y películas. España no invierte eso, ni puede invertirlo. Escisiones. Creo que me he saltado una, ¿no? No me he saltado ninguna, no. Es que esto a veces hace pip, pip y salta. Escisiones, es decir, rupturas que existen entre los referentes con los que actúan los políticos y los ciudadanos.
Liderazgos excluyentes, como hemos visto antes, ¿no? Con los populismos. ¿No? Estos soy de los míos y los demás no los incluyo, ¿no? Las experiencias públicas y las privadas, obsolescencia. Nosotros tenemos experiencias privadas en el uso de la tecnología y después vamos a la administración pública y es ducha de agua caliente, ducha de agua fría, ¿no? Sí que las redes están llenas de ejemplos de administraciones que siguen pidiendo el DNI. Como ejemplo. Dentro de la administración pública, las distinciones entre los directivos y el resto, entre los puestos que están digitalizados y los que no, entre profesiones STEM y el resto. Hay escisiones, rupturas, cada vez más evidentes. Y hay partes de la administración que da la impresión de que se abandonan, se dejan morir. La geoestrategia, que genera rupturas dentro de los países, entre los que tienen y los que tienen, los problemas intergeneracionales, que empiezan a ser serios en materia de pensiones, en materia educativa y en materia de empleo. Serios. En España y en el resto del mundo. Y el conocimiento que se emplea en las organizaciones que se emplea y el que es necesario. Y la desintermediación que antes hacía referencia. ¿Qué sucede con la administración? Pues que hay fenómenos ya que antes actuaba la administración en relación con la sociedad de las empresas y las personas que ya hacen otros. Y que además les damos más valor. Son para nosotros más importantes. Por ejemplo, en materia de comunicación. Ayer apareció un artículo, ¿qué está pasando con Televisión Española? Que la gente no la ve. Y había una de las teorías, ha hecho una encuesta a 120.000 personas en España, y una de ellas es que hay otras fuentes más creíbles, más fiables. Resolución de conflictos. Las blockchain y las tecnologías pueden hacer desintermediar la administración pública porque son otros actores los que dan fe de que efectivamente es así. Ya no puede, cada vez interpreta y simplifica la realidad de una manera más defectuosa, porque ese es el papel de la administración, quitar la ansiedad a la gente, decirle el futuro va a ser este, en materia educativa, en materia sanitaria, en materia urbanística. Cada vez tenemos más dificultades para dibujar el futuro y por lo tanto desintermediamos y la gente tiene que buscar información y tiene que buscar un tercero de confianza distinto. Y, bueno, las alternativas a los servicios públicos, como hay servicios públicos en educación y sanidad que son alternativas a los servicios públicos, en materia, por ejemplo, los informes de la OCDE desde hace años nos vienen diciendo que el sistema público en España se sostiene en buena parte porque hay un porcentaje, hasta el 15% de la población, que paga además un servicio privado de medicina. En España, en Italia y en varios países de la OCDE. No en todos. Lo mismo pasa con la educación, ¿no? Que en algunas comunidades autónomas es más del 30%. La no incorporación de la diversidad, que es muy costosa en el ámbito público, tanto en el proceso selectivo como después en las carreras. Cómo las empresas privadas y cómo las economías sociales están haciendo actuaciones que no dudaríamos en decir que son públicas y por lo tanto a través de fundaciones o a través de actuaciones lo hemos visto durante la pandemia, que realizan acciones que son propias del ámbito de la administración pública, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas? Bueno, necesitamos aceptar el cambio, priorizar el núcleo garantizado de servicios públicos, tenemos que fortalecer el núcleo garantizado y para eso hace falta debate público y debate social. Cooperar y alianzas para lograr los objetivos. Solos no podemos. Eso Naciones Unidas, a través del objetivo 17 o ODS 17, dice alianzas. O sea, no es posible cumplir los ODS si no es en colaboración pública, privada, social. No es posible. No es posible. No tenemos recursos suficientes. Nuevo contrato social, vuelve a aparecer esta cuestión, que ya decía el Foro Económico Mundial. Y rápida y profunda digitalización, que es básica para avanzar. Con todos estos principios. ¿Qué pasa? Que estos son los retos nuevos, o algunos de los antiguos, pero tenemos retos muy antiguos que no hemos resuelto en nuestras administraciones públicas. Y la mayoría de los que estáis aquí, por no decir todos, sois funcionarios como yo. Pues hay cosas de las que venimos hablando hace 40 años y que tienen que ver con la desconfianza, con la politización de las administraciones públicas, con la inexistencia de la función pública directiva profesional, con la baja compensación de la responsabilidad directiva. Nuestro abanico salarial entre los directivos públicos y el nivel básico de la administración pública es de los más estrechos, si no el más estrecho de la OCDE. Estoy a punto de publicar un artículo sobre esto con unos compañeros. Es estrechísimo, no se paga la responsabilidad.
Está muy bien cuando entras al grupo A1, a su grupo A1 entras al principio y te pagan bien, relativamente. Conforme van pasando años te van pagando regular y conforme van pasando más años te pagan normalito. Bueno, pues atraer talento en esas condiciones es complejo y retener ese talento es complejo. Desprofesionalización como consecuencia de lo anterior, porque la carrera no depende del rendimiento. No hay rendición de cuentas ni evaluación, en general, no existe. Seguimos hablando de esto, escribimos, hacemos jornadas, hacemos libros, todos escribimos sobre esto. Fragmentación organizativa, tenemos una administración con más de 6.000 entes de tipo organismos autónomos, fundaciones, patronatos, 6.000, además de los 8.000 municipios, además de las comunidades autónomas, pero tenemos 6.000 entes de este tipo, una fragmentación gigantesca por todos los niveles territoriales, lo cual diluye enormes energías. Baja y desigualdad de digitalización, sí, siempre sacamos a los campeones, al catastro, a los geodatos, sacamos a la agencia tributaria, sacamos a la seguridad social y salimos de la tabla. ¿Y el resto? ¿Y el resto? La media es la media, pero es que la media tiene una dispersión enorme. Resultado, marca poco atractiva. Este es el resumen, ¿no? Estuve en un tribunal de tesis de comunicación política y esto se enfoca, todo esto lo enfoca de otra manera, ¿no? Los de comunicación política. Marca poco atractiva. La administración tiene una marca poco atractiva y es terrible para los que entramos en la administración. Yo entré en el año 85 y para mí era atractivo. Para la gente joven, la mayor parte quiere un trabajo de por vida, pero no quiere opositar. Lo van a conseguir poco a poco. Acabo, conclusiones. El futuro no siempre es mejor, esto se nos ha roto. Viejos y nuevos retos, los que he señalado, y los viejos que no resolvemos, y sin esos viejos no avanzamos, porque si no estaremos preocupados de otra cosa. La democracia está cuestionada, esto es un tema muy serio. Cambio de modelo productivo, crisis del Estado y lo que he señalado de centralizaciones, excisiones, y necesitamos un nuevo contrato social. Y esto trasciende, lógicamente, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad Autónoma y al Gobierno de España, evidentemente. Esto es otra cosa bastante más seria. Algo de esto estamos viendo. Casi no nos enteramos porque como estamos metidos en mitad de la obra de teatro, no nos enteramos muy bien, pero cuando se incrementa el gasto militar, cuando de repente los neutrales ya no están metidos en esto, cuando de repente las cuestiones energéticas se vuelven a replantear, en eso estamos en esto, ¿no? Cuando se habla, yo he dirigido un trabajo fin de grado sobre un salario universal, por ejemplo, y se habla cada vez más. ¿Por qué? Pues porque los sistemas tradicionales, digamos, de adquisición de trabajo y de bienestar no están funcionando. No están funcionando en el mundo. Bueno, ¿qué necesitamos? Sobre todo, ¿cuál sería la actitud? Bueno, pues aprender, adaptarnos. Y acabo con Shackleton, ¿no? Shackleton, cuando he puesto este anuncio para captar a su tripulación, ¿no? Bueno, esto sería un gran momento para la administración pública actual, para los futuros empleados públicos, ¿no? Se buscan hombres y mujeres, hay que decir hoy, lógicamente, para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, es dudoso que puedan regresar a salvo, en caso de éxito recibirán honores y reconocimiento. Pero ¿qué más importante para un servidor público es recibir los honores y el reconocimiento de los ciudadanos a los que sirven? Pues no creo que haya mucho más. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Vamos a ver si, aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, a ver si alguien tiene alguna pregunta aquí en el auditorio de la nave, o a lo mejor a través del streaming. Marco pide la palabra. Marco, por favor. Preguntan en el chat respecto al papel de la Agenda 2030 en todo esto que has contado. Bueno, la Agenda 2030 lo he dicho. Yo he publicado bastantes cosas y sigo dando cursos sobre esto, ¿no? Yo lo vi como una oportunidad para la administración pública. Yo a veces pongo una transferencia que aquí no la he puesto, es como un cometa. Uno se debe agarrar a la cola del cometa, venga de donde venga, ¿no? Siempre es una oportunidad, sea tecnológica, en este caso sea una agenda mundial única. La agenda lo que nos plantea es un cuadro de mando con 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores. Eso no lo teníamos, ni lo tenemos en las administraciones públicas.
y una agenda común. Entonces, yo lo veo como oportunidad desde la administración pública. Nos permite un relato, nos permite hablar de lo que le importa a la gente. En materia educativa, en materia sanitaria, en materia medioambiental, en materia social. Es decir, pone el foco, el relato de las cuestiones internas y procedimentales y de procesos de la administración pública en rendimientos y resultados, medibles, contrastables y comparables. Permite comparar a través de todos estos datos. Nos comparamos. Hay un estudio de la misma red, la red SDSN, que compara a 103 municipios españoles. Esta es la novedad que decía antes en los últimos 10-15 años. Es una gran novedad. Y nos permite a los investigadores y a los profesores, hombre, deducir, efectivamente, por qué este municipio, que está en la misma comunidad autónoma, tiene peor rendimiento en servicios sociales que este. Pues eso debería ser objeto de debate político, debate social. Más que político de partido, político social. Oiga, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y debate administrativo en la materia de gestión pública. Por eso digo que es una enorme oportunidad. Nos permite hacerlo. ¿Cuál es su futuro? Hombre, evidentemente la agenda ya tenía dificultades para llegar hasta 2030, evidentemente. La pandemia ha sido un retroceso en algunos temas, en algunos objetivos de casi 10-15 años, pues, por ejemplo en educación en muchos países. España afortunadamente hemos librado, pero hay países, yo que sigo muy detenidamente América Latina, ha sido una catástrofe. Simplemente sin paliativos, una catástrofe. Es terrible. Y eso supone, además ya hay estudios muy recientes, uno de CEPAL, muy reciente, donde vincula la correlación que existe entre el ODS Educación con el resto y cómo es un factor acelerador y cómo tira del resto, ¿no? Y si ese no tira, no tiran los demás. Esta es una cuestión muy importante. También nos enseña esto. Nos permite aplicar, y aquí estáis seguro hiperespecialistas, nos permite hacer malabares estadísticos con todos estos datos, ¿no? Y además aplicando tecnologías digitales. Es un enorme campo de experimentación de los ODS digitales. Hay estudios estupendos, que no los ha vuelto a repetir, solo 2 veces, Huawei, ¿no? Tiene un estudio estupendo sobre tecnologías de información y comunicación y ODS. Estupendo. Hay otros también, otros estudios, ¿no? Pero esto es estupendo y nos dice, hombre, ¿y qué nos dicen? Hombre, pues lo que acabo de decir, que si usted hace incidencia en educación y sanidad, se le disparan el resto. Nos permite priorizar el gasto público. Nos permite priorizar las energías, nos permite, en vez de resolver problemas, digamos, como siempre, verticalmente, Departamento de Educación, Departamento de Servicios Sociales, nos dice, no, mira, aquí hay una interacción entre todos ellos. Y las políticas son transversales. Por lo tanto, también nos debería obligar a cambiar la manera en la que organizamos las políticas públicas y la administración. Más a departamentos de políticas y departamentos transversales. Puedes no hacerlo, pero las evidencias cada vez son más claras, ¿no? ¿Más preguntas? No sé si hay alguna aquí en la sala, si no, como vamos un poco apurados de tiempo, Manuel, muchas gracias por tu intervención.